¿Y si te dijera que el momento más poderoso de tu vida podría ocurrir sin decir una sola palabra? No una oración gritada, no una plegaria perfecta. Solo silencio y una presencia que te envuelve. Hoy quiero contarte cómo una simple oración en silencio, sin aplausos, sin testigos, sin fórmulas, puede cambiarlo todo. Porque a veces no necesitas saber qué decir, solo estar dispuesto a sentir. Vamos a entrar juntos en una historia real, íntima, donde el alma encontró consuelo sin hacer ruido. Y tú también puedes hacerlo. Al suscribirte, no solo acompañas este camino de fe, ayudas a que otras personas, como tú, encuentren un refugio cuando ya no pueden más. Y si alguna vez una oración en silencio te sostuvo, déjalo en los comentarios, porque esas historias también salvan. Quédate hasta el final, porque allí te voy a compartir la clave secreta que hizo que ese silencio no fuera vacío, sino el susurro de Dios en medio del caos. ¿Te ha pasado alguna vez que no sabes qué decirle a Dios, pero algo dentro de ti grita? Entonces este video es para ti. Todo empezó una noche que no tenía nombre. De esas en las que no sabes si estás despierto o solo flotando en una especie de sombra interior. No había música de fondo, ni vela encendida, ni versículo abierto en la Biblia. Solo un silencio denso, tan denso que dolía. Había llegado al límite. Ya no sabía qué pedirle a Dios. Ni siquiera sabía si quería seguir pidiéndole. Porque, ¿qué haces cuando llevas años orando por lo mismo y parece que el cielo está cerrado con candado? ¿Qué haces cuando todos los confía, espera y Dios tiene un plan, suenan huecos porque por dentro estás roto? Esa noche no recé como me enseñaron de niño. No dije Padre Nuestro, no cité ningún salmo. Solo cerré los ojos y me dejé caer, como quien ya no tiene fuerzas para aparentar. Y ahí, justo ahí, ocurrió. No fue una visión, ni un milagro de película. Fue un susurro interno, suave, que no venía de mí, pero me atravesó. Una certeza sin palabras. Como si alguien me abrazara desde adentro. Como si el silencio no fuera vacío, sino un lenguaje más profundo. Un lenguaje donde Dios habla sin hablar. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que en tu noche más oscura, algo te sostenía sin que supieras cómo? Ese instante, esa oración muda, no fue una fórmula, fue un acto de entrega. Rendí las armas. Ya no intenté convencer a Dios de nada. Ya no le expliqué mis razones. Solo me quedé. Presente. Abierto. Vulnerable. Y algo se movió. No afuera, los problemas seguían allí. Pero dentro de mí, algo respiró. Como si el alma hubiera estado esperando ese momento de quietud para recordarme, no estás solo. Nunca lo estuviste. ¿Sabes lo que me di cuenta después? Que a veces, el ruido es lo que bloquea la respuesta. Que cuando callamos, por fin escuchamos. Que no hace falta llenar el aire de palabras para que Dios sepa exactamente lo que está sintiendo. Y ahí entendí que la fe no siempre se grita. A veces, se susurra. A veces, simplemente se siente en silencio. ¿Quieres saber cómo este momento cambió mi forma de orar para siempre? Desde aquella noche, mi forma de orar ya no fue la misma. Algo profundo se quebró, y al mismo tiempo, algo más profundo se despertó. Porque entendí que orar no es hablarle a Dios desde la mente, sino permitirle a Dios hablarle a tu alma. Y eso solo pasa cuando el ruido se apaga. Empecé a sentarme en silencio. No por resignación, sino por intimidad. Dejé de lado el reloj, el tengo que orar 15 minutos al día, y comencé a encontrar momentos espontáneos para simplemente estar. Sentarme en el suelo. Cerrar los ojos. Poner la mano en el pecho. Respirar. Y decirle a Dios sin palabras, aquí estoy. Al principio, sentía que perdía el tiempo. Como si orar sin decir nada no valiera. Como si el valor de la oración estuviera en la elocuencia, en la emoción, en la energía que uno le pone. Pero cada vez que lo hacía, había paz. Y no una paz superficial, sino esa paz que te reconstruye por dentro. La que no entiendes, pero sientes. Una vez, lo hice después de una discusión muy dura con alguien que amaba. Tenía la garganta cerrada de la rabia, el orgullo herido, y las ganas de que Dios me diera la razón. Me senté como tantas otras veces, y no dije nada. Solo cerré los ojos. Y lo que llegó no fue una respuesta.
Fue una pregunta: ¿prefieres tener razón o sanar? Silencio. Un silencio incómodo. Pero dentro de ese silencio, se encendió la verdad. Otra vez, estaba caminando por la calle, con esa ansiedad que no te suelta, pensando en el futuro, en las deudas, en todo lo que aún no logré. Y de pronto, sin buscarlo, mi corazón hizo esa pequeña oración sin palabras. Fue apenas un suspiro interno: Dios, no puedo más. No lo dije. Lo sentí. Y fue suficiente. Algo me sostuvo. No se fue la ansiedad, pero dejó de ser dueña de mi pecho. ¿Y sabes qué más descubrí? Que hay oraciones que solo se entienden en el cielo. Que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice Romanos. Que tu dolor, aunque no tenga nombre, tiene eco en el corazón de Dios. Que el alma habla en un idioma que la mente no comprende, pero Dios sí. Por eso, desde entonces, empecé a regalarme pequeños silencios. No para escaparme del mundo, sino para encontrarme con Él. Porque no siempre tenemos palabras, pero siempre podemos tener presencia. Y Dios, más que nuestras frases, busca nuestra presencia, nuestra disponibilidad, nuestro aquí estoy. Y cada vez que lo he hecho, una pequeña parte de mí se ha sanado. Una parte que ni siquiera sabía que estaba rota. Y entonces me pregunto, ¿cuántas veces Dios ha querido hablarte, pero no encontraba espacio entre tanto ruido? Dime en los comentarios, ¿te atreves esta semana a regalarte 5 minutos de silencio con Dios, sin pedirle nada, solo para estar? Porque en la próxima parte, quiero mostrarte lo más inesperado que sucedió cuando empecé a vivir de esa manera. Y como una oración en silencio salvó también a alguien más. Y aquí viene la parte que todavía, al recordarla, me hace tragar saliva. Era un martes. De esos que no anuncian nada especial. Había salido al supermercado, rutina total, mente ocupada, alma en automático. Pero apenas puse un pie en la calle, sentí esa especie de impulso interno que no se puede explicar. Algo me dijo: ve por el otro camino. No tenía lógica. Era más largo. Pero lo hice. A mitad de esa calle que casi nunca tomaba, vi a un hombre sentado en la acera. Ropa gastada, mirada perdida. Pero lo que me llamó la atención no fue su aspecto. Fue su silencio. No pedía nada. No extendía la mano. Solo estaba quieto, como si esperara algo que no sabía si iba a llegar. Y sin pensarlo demasiado, me senté a su lado. No pregunté nada. No ofrecí nada. Solo me senté a compartir el silencio. Pasaron unos minutos que parecieron siglos. Y entonces, él habló. Apenas un susurro. Gracias por no decirme nada. Lo miré, sorprendido. Y él, con la voz quebrada, continuó. Hoy iba a acabar con todo. No me quedaba fe, ni palabras. Pero me prometí que si alguien, solo uno, se sentaba conmigo sin juzgarme, sin preguntarme qué hice mal, entonces me daría una oportunidad más. Ese día entendí que el silencio también puede ser respuesta para otros. Que a veces, lo que más sana no es lo que decimos, sino nuestra capacidad de estar. De acompañar sin explicar. De abrazar sin apurar. Desde entonces, me prometí estar más atento. Porque quizás tu oración silenciosa no solo salva tu vida, también puede salvar la de otro. Y con el tiempo, empecé a notar algo aún más profundo. Mientras más oraba en silencio, más claridad tenía en lo que debía hacer. No eran rayos de luz, ni voces del cielo. Era una especie de certeza tranquila, que se asentaba en mi corazón como una brisa después de la tormenta. La intuición se volvió más aguda. Las decisiones, más limpias. Empecé a vivir menos desde la urgencia, y más desde la confianza. Y no porque todo saliera bien, sino porque dejé de luchar solo. ¿Te das cuenta? Esa oración en silencio fue una llave. Abrió una puerta que siempre estuvo ahí, pero yo no me atrevía a cruzar. Y ahora te pregunto con el alma en la mano. ¿Cuánto hace que no te regalas ese espacio contigo y con Dios, sin pretensiones, sin máscaras, sin demandas? A veces creemos que orar es un acto religioso, pero cuando lo haces desde el alma, orar es un acto de supervivencia. Es el modo en que el alma grita, sin hacer ruido. Y esa noche,
Aquella primera vez, no fue que salvé mi vida por saber orar. Fue que permití que Dios me encontrara, justo donde estaba. Y esa fue la verdadera salvación. En la siguiente y última parte, quiero revelarte la clave secreta que unifica todo esto. Lo que descubrí en ese silencio, que le dio sentido a mi historia, y puede darle también al tuyo. La clave no era el silencio. La clave no era la fe perfecta. La clave era la presencia. Y cuando digo presencia, no me refiero a estar físicamente en un sitio, quieto, con los ojos cerrados. Me refiero a estar realmente, con todo tu ser, disponible para Dios. Sin agendas. Sin disfraces. Sin lo hago para ver si me bendice después. El día que comprendí esto, algo se quebró definitivamente en mi forma de relacionarme con Él. Porque por mucho tiempo, aunque iba a la iglesia, aunque oraba en voz alta, aunque cantaba y decía amén, en realidad muchas veces estaba ausente. Conectado al ritual, desconectado de la esencia. Pero en esos silencios de oración profunda, donde ya no hay palabras, no hay personajes, no hay ego, solo queda el alma. Y ahí, justo ahí, es donde lo sentí más vivo. Más cerca. Más real. Porque Dios no busca tu actuación. Busca tu atención. No necesita tu discurso. Necesita tu disposición. El silencio se volvió un santuario. Un lugar interno al que podía volver siempre. No importa si estaba en el metro, en una sala de espera, caminando por un parque. Bastaba con detenerme por dentro. Bastaba con un aquí estoy, Señor. Sin decirlo. Solo sintiéndolo. Y su paz venía. No como trueno. No como espectáculo. Como un abrazo invisible. Como un descanso. Y en ese descanso, vinieron respuestas que nunca encontré hablando. Empezaron a caer lágrimas que llevaban años acumuladas. Se revelaron heridas que yo mismo había enterrado para no sentir. Y también, milagros. Pequeños. Cotidianos. Pero inconfundibles. Como ese día que no tenía con qué pagar una cuenta urgente y alguien, sin saber nada, me llamó para ofrecerme justo lo necesario. O esa noche en que me sentía olvidado por todos, y un mensaje inesperado me recordó que no estaba solo. Y no creo que el silencio tenga poderes mágicos. Pero creo que cuando uno deja de hablar tanto, empieza a ver más. Porque en el fondo, Dios nunca está lejos. Somos nosotros los que vivimos con tanto ruido dentro que ya no lo escuchamos. Y a veces Él no interrumpe, porque espera a que terminemos. A que terminemos de justificarnos, de exigirle, de decirle cómo debe actuar. Pero cuando finalmente guardamos silencio, cuando nos rendimos, entonces Él habla. Y su voz no siempre es audible, pero es inconfundible. Es ese pensamiento que no esperabas, pero que te da paz. Esa sensación de que todo va a estar bien, aunque no tengas pruebas. Esa fuerza interna que aparece justo cuando ibas a rendirte. Y te aseguro algo, esa fuerza no viene de ti. Viene de aquel que habita el silencio, y que, desde allí, te recuerda quién eres y que no estás solo. Hoy sigo hablando con Dios. Claro que sí. Uso palabras, canto, leo, comparto mi fe. Pero nunca más subestimé el poder de estar en su presencia, sin decir nada. Porque ahí, en ese espacio sagrado, mi alma entendió algo que ningún sermón, ningún libro y ninguna emoción pudo enseñarme. Que no hay oración más pura que aquella que nace desde la entrega total, incluso sin palabras. Y si llegaste hasta aquí, es porque tu alma también anhela ese descanso. Entonces quédate para el final, porque ahí voy a regalarte una clave simple, pero poderosa, para que tú también puedas empezar a experimentar esta paz. Incluso si hoy estás en medio del caos. Ahora sí, vamos a lo más práctico. Porque quizá te estás preguntando, ¿y cómo empiezo yo? ¿Cómo hago para orar en silencio si nunca lo he hecho, o si cada vez que lo intento mi cabeza no para? Te entiendo. Me pasó igual. Los primeros intentos fueron un desastre. Me sentaba, cerraba los ojos, y a los 5 segundos ya estaba pensando en la lista del supermercado, en lo que alguien me dijo hace 3 días, o en por qué no me llamó esa persona. El silencio, al principio, parece un enemigo, porque lo llena todo. Y cuando hay silencio, los pensamientos se hacen más ruidosos. Pero ahí está el secreto, no se trata de eliminar los pensamientos.
Se trata de no engancharte con ellos. Déjalos pasar como nubes. No luches contra ellos. Solo respira. Y repite para ti, con suavidad interior, aquí estoy, Señor. Nada más. Ni te sientas culpable si tu mente se distrae. ¿Tú crees que a Dios le molesta eso? Él conoce tu humanidad. Lo que Él valora es tu disposición. Ese acto tan humilde de presentarte con el corazón abierto, aunque no tengas nada que decir. A veces, solo puedes decirle con tu cuerpo, estoy aquí. No sé qué siento. No tengo claridad. Pero estoy contigo. Y eso es una oración poderosa. Cuando lo haces seguido, algo empieza a cambiar. Como si tu alma reconociera el camino y, poco a poco, encontrara su forma de estar. Se empieza a hacer más fácil, más natural, más profundo. Yo empecé haciéndolo 5 minutos al día. Luego, cuando podía, lo hacía en el coche antes de entrar al trabajo. A veces solo en la ducha. O caminando, sin música. Mirando el cielo. Respirando lento. Diciéndole a Dios, sin voz, aquí estoy. Guíame. Sosténme. Y lo más hermoso es que, con el tiempo, ese hábito silencioso fue sanando partes mías que yo ni sabía que estaban rotas. Viejas culpas que arrastraba desde niño. Vergüenzas escondidas. Heridas que no había sabido mirar con ternura. ¿Sabes qué aprendí? Que en el silencio, Dios no te juzga. Te abraza. Que no entra con preguntas ni con reproches. Llega con paz. Con descanso. Y que si tú te atreves a quedarte ahí, en ese silencio incómodo al principio, Él hace la obra que tú no puedes hacer por ti mismo. Es como si el alma necesitara desintoxicarse del ruido, del control, de las prisas. Y una vez lo hace, se reencuentra con su centro. Y ese centro no es una técnica, no es una idea, es una presencia. Dios, vivo, real, presente. Hoy quiero invitarte a probar. No mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy, regálate 5 minutos de silencio. Siéntate, respira, cierra los ojos y no hagas nada más. Solo dile internamente, estoy aquí, Dios. Háblame si quieres. Abrázame si puedes. Pero sobre todo, quédate conmigo. Y luego, simplemente, quédate. No esperes fuegos artificiales. Pero sí, espera sentir algo que solo se siente cuando uno se vacía de todo y se llena de él. Porque así como una oración en silencio salvó mi vida, también puede empezar a salvar la tuya. Desde adentro. En lo invisible. En lo esencial. Y ahora sí, en la siguiente parte, vamos a cerrar este viaje con una verdad poderosa. Una frase que me cambió todo. Una clave que puede ser tu punto de partida o tu gran reencuentro con Dios. Esa frase, esa verdad que transformó mi forma de vivir y orar, llegó en el momento más inesperado. No vino de un libro, ni de un predicador, ni de una visión mística. Fue como una revelación silenciosa, una palabra no pronunciada que brotó de dentro mientras estaba en oración profunda, sin pedir nada, sin esperar nada. La frase fue, no necesitas entenderlo todo para estar en paz. Y fue como si una carga entera se soltara de mi espalda. Vivimos tan atados a la necesidad de entender. Queremos respuestas claras, señales visibles, certezas inmediatas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué hago ahora? ¿Hasta cuándo esta espera? Y si no obtenemos respuesta, sentimos que Dios está en silencio, pero no es así. Dios no siempre responde con palabras. A veces responde con presencia. Y la presencia de Dios, aunque no resuelva todo, sostiene todo. Eso fue lo que entendí, que la oración en silencio no es un modo de obtener respuestas, es un modo de ser sostenido mientras no las tienes. Es como si Dios te dijera, no necesitas entender el dolor, solo déjame acompañarte en él. No tienes que controlar el futuro, solo quédate cerca de mí. No necesitas hablar bien, solo quédate en mi presencia. ¿Y sabes qué descubrí después? Que cuando dejas de buscar respuestas a gritos, comienzas a ver respuestas sutiles que siempre estuvieron ahí. Personas que aparecen con la palabra justa. Puertas que se abren cuando ya no tenías fuerzas.
fuerzas nuevas para seguir caminando. Y no, no es magia. Es fe encarnada. Fe quieta. Fe madura. Una fe que ya no necesita espectáculo, sino verdad. Una fe que puede mirar la tormenta y decir, no entiendo nada, pero confío. La paz no viene cuando entiendes todo. La paz viene cuando eliges confiar, incluso sin entender. Y eso lo aprendí de rodillas, en silencio. Ahora te pregunto, con honestidad total, ¿cuánto peso llevas cargando solo por querer entenderlo todo? ¿Cuántas noches te han robado las preguntas sin respuesta? Y si hoy, solo por hoy, decides soltar la exigencia de entender y eliges simplemente estar con Dios? La oración silenciosa no es para santos ni para místicos. Es para corazones cansados. Para los que ya lo intentaron todo y necesitan volver a lo esencial. Es para ti. Aquí. Ahora. Y si al menos una parte de tu alma se ha movido con este mensaje, entonces quédate para el final, porque vamos a cerrar con todo lo que aprendimos, con una palabra que resume este viaje, y una invitación que puede marcar el inicio de una nueva forma de vivir tu fe. Y ahora que hemos caminado juntos este viaje, quiero dejarte con una palabra que, para mí, lo resume todo: presencia. Presencia cuando no hay respuestas. Presencia cuando las fuerzas flaquean. Presencia cuando ni siquiera sabes cómo orar. Porque en medio del ruido del mundo, en medio de tus propias dudas, en medio del cansancio, que no siempre se nota, Dios sigue ahí. No se ha ido. Nunca lo ha hecho. Lo que aprendimos hoy no es solo sobre una técnica de oración. Es sobre volver al corazón, al centro, al lugar donde no necesitas probar nada, donde solo necesitas presentarte tal como estás. Aprendimos que no necesitas las palabras correctas para tocar el cielo. Solo necesitas disposición. Aprendimos que una oración en silencio puede sostenerte en tu noche más oscura. Y también puede ser ese susurro que otro corazón desesperado necesita escuchar a través de ti. ¿Lo ves? Lo invisible no es débil. Lo silencioso no es vacío. Al contrario, ahí es donde habita la fuerza más real. Ahora quiero pedirte algo simple, pero poderoso. Deja en los comentarios una palabra que resuma lo que sentiste al escuchar este mensaje. Compártelo con alguien que sabes que necesita un descanso para el alma. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque este canal está hecho para almas como la tuya, que necesitan refugio, verdad y sentido. Y antes de irte, regálate este instante. Cierra los ojos un momento, respira profundo, y sin decir nada, solo piensa. Estoy aquí, Dios, y sé que tú también. Porque esa, amigo mío, amiga mía, es la oración que puede salvar tu vida.